Buenos días a todos. Qué bueno es verles aquí en la casa del Señor hoy. Seguimos en nuestra serie de mensajes en el libro de Malaquías, Restaurando el honor de Yahvé, y hoy vamos a completar esta serie. Vamos a mirar el último pasaje en el libro. Hay días que marcan la diferencia en nuestras vidas, días que marcan un momento significativo, una línea divisoria, ¿no? Un antes y un después. El día en que él y yo nos casamos fue así. Mi vida nunca volvería a ser igual. El día en que nació nuestra hija Beth fue así. Nunca volveríamos a vivir sin ese vínculo, sin ese sentido de responsabilidad hacia otro ser humano que al menos en el principio dependía completamente de nosotros. El día en que aprobaron mi tesis doctoral y me recibieron por primera vez como Dr. Worley, significó que a partir de ese momento estaba ya capacitado para impartir clases de seminario a nivel de maestría. Dios suele hablar de días importantes en los que hará algo realmente significativo. A través del Antiguo Testamento, los profetas, hay muchos días de Yahvé, días en el que Dios va a hacer algo significativo. Y Malaquías concluye hablando precisamente de un día tremendamente significativo. Estamos en Malaquías capítulo 4, los versículos del 1 al 6, he titulado el mensaje de hoy, El Día de Dios. Empezamos en el versículo 1. Porque he aquí viene el día, ardiente como un horno, en que todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán rastrojo de paja, y les hará arder el día que se avecina, dice Yahvé de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Dios sigue hablando de este día. En el pasaje que estamos mirando la semana pasada comenzó a hablar de un día que se avecina y ahora Dios habla en más detalle de ese día que se avecina y habla de este día como un horno ardiente. Y habla de que es un día en el cual todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán rastrojo de paja. Vimos la semana pasada que Dios está hablando al pueblo de Israel porque ellos se han desanimado. Ellos han sido fieles a Dios, han reconstruido el templo, se han consagrado con Dios y pensaban que eso significaría que les iría mucho mejor de lo que piensan que les está yendo. Pensaban que tendrían ellos mucho más dinero, que tendrían menos dificultades, que su vida sería mucho más fácil, que tendrían poder e independencia política. Esperaban todas estas cosas y Dios no les había dado esas cosas. Así que en frustración se han vuelto a mirar al mundo a su alrededor y han dicho, bien, pues si ser fiel a Dios no me da lo que quiero, entonces voy a mirar a mi alrededor y ver los que tienen las cosas que yo quiero, cómo lo han conseguido. Y ven que los que tienen poder y riqueza y facilidad en la vida son los arrogantes, los soberbios, los que hacen maldad. Y empiezan a pensar, pues a lo mejor esa es la mejor forma de vivir la vida. Dejar de lado a Dios porque servir a Dios no sirve de nada y dedicarme a perseguir lo que el mundo a mi alrededor está haciendo. Pero Dios les dice, lo que ves ahora no es la realidad que perdura. En un momento ahora puede parecer que el que obra maldad, que el que actúa con arrogancia, sale adelante, tiene ventaja, le va mejor en esta vida, pero tienes que mirar el trayecto completo de la vida humana para entender la realidad de esas decisiones que tomamos. Y dice Dios que viene un día en que Él va a intervenir de una forma decisiva y va a ser un día como, y la imagen que Dios usa aquí para hablar de este día es un horno ardiente. Y en ese horno ardiente, los soberbios, todos los que hacen maldad, van a ser rastrojo de paja. Si prendes un fuego y tomas rastrojo de paja y lo tiras encima del fuego, ¿cuánto va a durar esa paja? ¿Cuánto tarda eso en consumirse en el fuego? Nada, es inmediato. ¿Y qué queda de eso? Nada, no queda nada. Es consumido completamente por ese fuego.
Dios dice, eso es lo que va a suceder con los que han escogido el camino de la arrogancia, con los que han obrado maldad, y Dios les ha dicho a Israel claramente en su ley qué es lo que constituye lo que es comportamiento justo y lo que es comportamiento malvado. Les ha dicho que se preocupen por el huérfano y la viuda, que amen al forastero, que vivan amando al prójimo, amando al forastero como a uno mismo. Todas estas cosas que nuestro mundo tantas veces no valora, ni valores que nuestro mundo desprecia a veces. Pero dice Dios que llega un día en que los que rechazan el bien que yo hablo, los que no actúan delante de mí con humildad, sino que se ensoberbecen, sino que se enaltecen, se enorgullecen ante mí y obran maldad, llega un día en que los voy a destruir por completo. Y dice que ese día mío les va a hacer arder. Y otra vez usa Dios ese nombre que ha usado tanto a través de Malaquías, Yahvé de los ejércitos, Yahvé, el comandante de todos los ejércitos, el que rige la historia humana en su totalidad, el soberano de todo el mundo. Y dice que no les va a dejar ni raíz ni rama. Y si estamos hablando de estas vidas humanas con una metáfora de plantas, uno puede pensar, sí, a veces hay un fuego y quema toda la hierba, pero la hierba vuelve a brotar porque le queda la raíz. El fuego puede quemar esa paja seca y no pasa nada, la planta sigue. Cuando llueve otra vez, vuelve a surgir esa planta porque la raíz sigue viva. Pero Dios dice, no va a ser así. No estoy hablando de un momento de dificultad y luego se van a levantar otra vez. No, estoy hablando de una aniquilación completa, una destrucción absoluta, que no va a quedar ni rama ni raíz. No va a haber forma de resurgir. Este es el destino final, la consecuencia final de rechazar a Dios y irnos con lo que el mundo a nuestro alrededor nos dice que va a funcionar. Escoger la arrogancia y la maldad en lugar de humillarnos ante Dios, en lugar de acercarnos a Dios en temor reverente. Me parece muy interesante que hablando de este día, Dios usa esta imagen de un horno. Porque si lo piensas, un horno, el propósito fundamental de un horno no es destruir. ¿Para qué crea uno un horno? Sí, para que el horno funcione tienes que quemar paja y madera y cosas para crear el calor necesario para lograr lo que quieres lograr con ese horno. Pero el propósito del horno no es destruir. El propósito del horno es crear algo bueno, bien sea cocinar comida para comer, bien sea calentar y curar cosas de barro que vas a usar y necesitas el calor para que lleguen a esa temperatura en que se conviertan en una vasija dura y capaz de que puedas usarla para otras cosas. El horno es algo que se usa para motivos constructivos y positivos. Y en este primer versículo solamente hablamos de lo que Dios tiene que destruir para que realmente se cree lo bueno, pero no termina aquí solamente hablando de destrucción. En los siguientes versículos va a hablar de lo que este día va a hacer para bien, por un lado, y realmente es un bien, incluso la idea de destruir lo que es malo y lo que es arrogante y soberbio. Es correcto que Dios intervenga en la historia humana para corregir estas cosas y para traer fin a tal comportamiento. Pero en los siguientes 2 versículos se habla de lo positivo que Dios quiere lograr en este día. Versículo 2, pero nacerá sobre vosotros los que teméis mi nombre, el sol de justicia, con sanidad en sus alas. Y vosotros saldréis y brincaréis como terneros soltados del establo, y pisotearéis a los malvados, pues serán cenizas bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, dice Yahvé de los ejércitos.
Qué contraste tan grande en este día entre los soberbios y malvados que son completamente arruinados y destruidos en su totalidad, sin raíz ni rama, y los que temen el nombre de Yahvé, los que se acercan a Dios con reverente temor. Dice Dios que va a nacer sobre ellos el sol de justicia. He hablado de esta palabra tanto en hebreo como en griego, que traducimos justicia. Tiene una idea más amplia que simplemente justicia. Para nosotros justicia es una palabra que pensamos en un sentido jurídico, pero la palabra que en el Antiguo y el Nuevo Testamento en la Biblia se usa, que traducimos justicia, tiene la idea de lo que es correcto, de lo que es no está torcido, lo que es como debiera ser. Piensa la palabra recto en lugar de torcido, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? De que Dios dice, voy a hacer que salga como el sol sale en la mañana, que brille sobre los que me aman a mí, que brille sobre ellos esta justicia mía. Que las cosas sean correctas en lugar de incorrectas. Hablamos de justicia a través de toda la Biblia porque hay tanto en el mundo que no es como debe ser. Hay tanto en nuestras vidas que reconocemos no es como debiera ser y tenemos esta sensación de que las cosas no son como Dios pretendía que fuesen. Por eso anhelamos la justicia de Dios, que Dios venga y arregle lo que está mal y que corrija lo que está torcido y enderece lo que se ha doblado. Y Dios usa esta imagen como el sol que sale por la mañana. El sol, y si en la imagen del horno el fuego es algo que destruye, la imagen del sol es un fuego que da calor y vida, que da iluminación y que pone fin a la oscuridad de la noche y al frío de la noche y trae el calor y la vida de la mañana. Dios habla de que Él va a intervenir para de la oscuridad y la muerte y la frialdad traer vida y luz e iluminación con sanidad en sus alas. Y quizá aquí Malaquías está haciendo referencia a una iconografía que era parte del mundo antiguo, desde los egipcios hasta los asirios, babilonios, los persas, tenían esta imagen de un sol con alas de águila. En el pensamiento de Babilonia era un símbolo de protección divina. Quizá está haciendo alusión Malaquías a ese símbolo, esta idea de un sol con alas. Y de lo que él habla es de que Dios va a intervenir para iluminar, para dar calor y para traer justicia, para corregir lo que estaba mal y hacer lo correcto. Y que va a traer sanidad a los que confían en Él. Y ahí hay un reconocimiento de que en lo que estamos viviendo, los que amamos a Dios y le servimos, a veces sufrimos daño. Y sufrimos cosas que nos dañan a nosotros, cosas que requieren de Dios una intervención para sanar. Si no hubiese herida, no habría falta hablar de sanidad. Si no hubiese enfermedad, no habría falta hablar de un día en el cual Dios va a sanar. Y Dios reconoce que este pueblo judío que ha confiado en Él están sufriendo y que han sufrido daños en la experiencia que están teniendo. Y Dios les está prometiendo y diciendo, confía en mí, porque yo traigo sanidad. La alternativa puede parecer que a corto plazo va a solucionar tu problema y te va a dar alivio, pero lo único que vas a conseguir si me das la espalda a mí es una destrucción absoluta. A veces nos cansamos de confiar en Dios, a veces nos cansamos de esperar en Él y nos desesperamos y nos asimos del mundo a nuestro alrededor y su forma de solucionar las cosas para buscar otra forma porque Dios se demora demasiado, porque Dios no está haciendo las cosas como queremos que las haga. Así que voy a probar por este camino, voy a hacerlo como el mundo alrededor mío me dice que debo hacer las cosas y me desespero de confiar y esperar en Dios. Y Dios dice, no desesperes de confiar en mí.
Porque yo intervengo, yo corrijo lo que está mal. Yo traigo el sol de justicia y traigo sanidad, los daños que estás sufriendo y el sufrimiento que estás pasando ahora. Yo voy a sanar cada cosa. Pero tienes que confiar en mí. Tienes que depender de mí. Y vosotros saldréis y brincaréis como terneros soltados del establo. Piensa en esta imagen de una vaquilla, un toro joven, un becerrito, un ternero que lo tienen encerrado en un establo. Y ahí está entre las cuatro paredes del establo. ¿Y qué es lo que necesita ese animalito jovencito hacer? Necesita estar corriendo por el campo, saltando y brincando, porque con esa edad el animal necesita eso, ejercitarse para que vaya creciendo la musculatura que necesita al desarrollarse como un animal completamente crecido. Y hasta los seres humanos somos así. Los niños necesitan saltar y correr. No puedes tenerlos encerrados en una jaulita. Y esta es la imagen. No, Dios sabe que su pueblo se siente como que están encerrados, aprisionados, que las cuatro paredes les encierran, y Dios dice: os voy a traer libertad. Y vais a tener el gozo que tiene un animal, un animal jovencito que ha estado encerrado, cuando abren eso y le dejan salir y brincar. Ese tipo de gozo y de liberación. Y habla de que en esta imagen del ternero saltando y brincando, que va a pisotear a los malvados. Y pudiéramos leer esto y pensar que en algo bélico, ¿no? En algo de enfrentamiento militar y pelea, un grupo contra otro, los que son de Dios peleando contra los que no son de Dios y derrotando y pisoteando a los enemigos. Pero nota que dice que los malvados serán cenizas bajo las plantas de vuestros pies. Aquí no hay descripción de ningún tipo de confrontación entre buenos y malos, entre los que son de Dios y los que no son de Dios. Una especie de enfrentamiento entre estos dos grupos en el cual un grupo derrota y pisotea al otro. No, en este día Dios está diciendo: yo ya habré quitado de en medio a los malvados. Y lo único que quedará de ellos en este día es el polvo que está, las cenizas que quedan regadas por el suelo. Y en tu gozo, saltando por el campo, vas a estar pisoteando las cenizas de los que yo he quitado de en medio ya. Y no es la idea de yo voy a fortalecerte para que tú pelees contra los malvados. Es la idea de que yo me ocupo de los malvados, tú no tienes que preocuparte. Y la imagen es de un día en el cual el contraste absoluto entre un grupo de personas y otro se va a ver claramente. Los que han confiado en mí van a conocer gozo, van a conocer libertad, van a conocer sanidad, van a conocer el que yo traiga el sol de mi justicia brillando sobre ellos. Y los que me han rechazado, los que pensaban que les iba a ir mejor sin mí, los que han escogido otro camino en la vida, no va a quedar de ellos más que cenizas esparcidas por el suelo. Y el día de Dios hace claro ese contraste. Nosotros en la vida nos encontramos en ese punto intermedio, en el cual puede parecer que los malvados florecen y los que aman a Dios son pisoteados, pero esa no es la realidad eterna. Y esa no es la realidad que perdura. Son aberraciones temporales que Dios va a corregir. Y Dios habla de un día de intervención en el cual Él va a volver las cosas boca abajo y va a cambiar completamente las cosas. Por un lado, destrucción absoluta; por otro lado, celebración y gozo. ¿Y qué hacemos si escuchamos estas palabras de Dios y decimos: ¿sabes qué? Cuando llegue este día, yo quiero hallarme en la situación de ese ternero. Y si tengo que pasar tiempo sintiendo que estoy aprisionado y tengo que ser herido y tengo que sufrir todo lo que tengo que sufrir, la oscuridad de la noche, lo voy a hacer porque confío en que Dios ha prometido que este día viene. Y no voy a claudicar, no voy a abandonar.
Y si esa es la decisión que tomamos, ¿cómo vivo esta vida? ¿Cómo dirijo mi vida mientras aguardo esta intervención de Dios? Versículo 4. Acordaos de la ley de mi siervo Moisés, a quien mandé en Horeb estatutos y juicios para todo Israel. Dios, a los que confían en Él les recuerda, acuérdense de la ley que les di. Dios le comunicó a Israel su ley. Y esa ley nos permite tener una guía en esta vida. Cuando estamos tratando de decidir cómo hago esto de rechazar lo que el mundo quiere hacer y rechazar la maldad y orientarme hacia Dios. ¿Cómo entiendo lo que es orientarme hacia Dios? Bueno, Dios nos ha dado en su palabra dirección. Y nos ha dicho, haz esto, no hagas esto. Nos dice en su ley, hay cosas que están correctas y bien y debe uno hacerlo. Y hay cosas incorrectas y malas que debes evitar. Hay cosas que debes celebrar y cosas que debes condenar. La ley de Dios nos da una guía en esta vida y Dios nos ampara en la oscuridad del momento actual, dándonos dirección clara en su palabra. En este tiempo en que aguardamos esa intervención de Dios, ¿cómo guiamos nuestra vida? Bueno, la vivimos según Dios nos ha instruido en su palabra, según los criterios que Él nos ha dado para vivir esta vida. Y a veces nosotros cristianos leemos lo que Pablo dijo en Romanos acerca de que no vivimos bajo la ley, sino bajo gracia. Y malentendemos el argumento de Pablo en Romanos. Y lo que Pablo nos estaba diciendo en Romanos es que la ley, los mandatos de Dios, no son la forma en que corregimos el problema del pecado en nuestra vida. Porque si ya hemos pecado, la ley no perdona pecados. La ley identifica pecados. Y para estar bien con Dios necesitamos más que la ley de Dios. Necesitamos la intervención de Dios a nuestro favor. Necesitamos un sacrificio perfecto por el pecado y un Espíritu Santo morando en nuestro interior que nos vaya transformando de adentro hacia afuera. Y de eso habla Pablo, que la ley sola no sirve. La ley en sí no nos va a salvar ni va a cambiar nada en nuestras vidas. Pero no vivimos de esa forma, no tenemos solo la ley de Dios. Tenemos al Dios vivo en nuestro interior, quien usa la ley para ayudar a formarnos desde adentro afuera, a formar nuestra forma de pensar, nuestro criterio y nuestra forma de evaluar la vida y lo que es loable y digno de perseguir en la vida y lo que es deplorable y digno de censura en nuestra vida. Y dejamos que el Espíritu de Dios nos guíe y use la ley para vida en nuestro corazón. Y les recuerdo que Pablo mismo dijo de la ley que es justa y perfecta y no hay nada malo con la ley de Dios, no es mala. Simplemente el argumento que él hace en Romanos es que la ley no nos salva, Jesús nos salva. Pero dice Dios, cuando estás aguardando mi intervención, cuando estás aguardando el momento en que yo dejo claro esa realidad eterna de la vida del que confía en mí y la vida del que no, acordaos de la ley. Si te encuentras en ese momento intermedio donde estás angustiado, donde sientes la presión por todas partes, vuélvete a la palabra de Dios. Y pídele a Dios en su palabra que te ilumine, que te vaya enseñando cómo enfrentar los retos de hoy y las decisiones difíciles que tienes que tomar día por día. Deja que la palabra de Dios te ilumine y te dé la sabiduría para enfrentar los momentos de cada día. Sé que muchos de ustedes se encuentran ahora mismo en situación muy difícil. La política en este país ha cambiado mucho en este último año, como de la noche a la mañana, ¿no? Y cosas que pensábamos que teníamos solucionadas de una forma, de repente todo ha cambiado. No desesperes. No pienses, yo pensé que amando a Dios y dedicándome a las cosas de Dios me irían mejor las cosas, pero parece que van peor.
A lo mejor es momento de cambiar y buscar otra forma de solucionar mis problemas en mi vida. Y os voy a decir, no escuches esa mentira. Solo tienes un camino hacia adelante, que no resulte en muerte. Y ese camino es confiar en Dios y dejar que Él te guíe. Y que Él te abra y cierre puertas como Él quiera. Y puede ser que haya dificultades y haya sufrimiento y haya heridas. Pero Dios sana, Dios libera, Dios fortalece y aférrate a Él, pase lo que pase, porque Él no falla. Acuérdate, no dejes de leer su palabra y de pedirle que Él vaya por su Espíritu Santo formando tu interior, tu forma de pensar y evaluar las cosas, que Dios las vaya formando por medio de su palabra. Los versículos 5 y 6 creo que por fin nos dan a entender qué día es este específico que Dios tiene en mente, del que está hablando por medio de Malaquías. Dice: he aquí, os envío al profeta Elías ante la venida del día de Yahvé, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres, no sea que venga yo y golpee la tierra, señalándola para destrucción. Dice Dios por medio de Malaquías que va a haber una persona que va a llegar para anunciar la llegada de este día del que Él está hablando. Y esa persona va a ser Elías. Ahora, cuando Malaquías escribe, Elías hace siglos que había muerto. Y es una forma de hablar de un personaje que se va a levantar, que va a ser un profeta poderoso y va a tener similitudes con Elías, en el mismo sentido en el que hablamos de que Jesús es el hijo de David. No es que sea David renacido, no es que estemos hablando de reencarnación, sino que hay una similitud entre Jesús y su antepasado David. Y de esta forma, entre este profeta que viene y el profeta anterior, Elías, que en la mente de los judíos era el más importante de los profetas, dicen que Dios va a enviar al profeta Elías antes de la venida de este día de Yahvé, grande y terrible. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, tenemos la suerte de que en el Nuevo Testamento se nos explica exactamente quién era este Elías. En Mateo 11, versículos 13 y 14, Jesús está hablando de Juan el Bautista y Él les dice claramente, hablando de Juan el Bautista, y si queréis recibirlo, Juan el Bautista es el Elías que estábamos esperando. Así que sabemos claramente, por boca de Jesús mismo, que lo que Malaquías está hablando en este pasaje es de su venida. Y el precursor a su ministerio y a su venida iba a ser el ministerio de Juan el Bautista, quien preparó a la gente para la llegada de Jesús. Este día temible y grande era el día en que Dios tomaría carne y caminaría entre nosotros y realmente dividiría la historia del cosmos en dos, en un antes y un después, en un antes en el que el cosmos pendía de un hilo y pendía sobre el cosmos la destrucción completa. Y la llegada de Jesús, que de repente cambia todo, porque se establece un sacrificio por el pecado. Se establece una vía de redención que permite el rescate de la creación del poder del pecado y la muerte. Y ya no tenemos que hablar de destrucción absoluta. Un día tremendo que lo cambió todo. Y es curioso este día grande y temible, habla de él como un día en el que, y hablando del ministerio de Juan el Bautista, este Elías, que va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia sus padres. Habla de una especie de reconciliación.
Y vemos a veces que esos lazos que deben unirnos se van rompiendo con el pecado del mundo en que vivimos y el pecado que nosotros permitimos entrar en nuestras vidas y corazones. Se quebrantan esas relaciones que deberían ser las relaciones más íntimas y fuertes que existen entre los humanos. Y vemos el ministerio que hizo Juan el Bautista preparando a la gente para la venida de Jesús. En Mateo 3, del 7 al 12, se habla de esto. Y en ese pasaje, en esos versículos, comienza Juan el Bautista con un mensaje de arrepentimiento. Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Y les dice que deben dar fruto de arrepentimiento, porque el Mesías va a venir y no queréis que os destruya en su venida. Nota que está Juan el Bautista hablando el mismo tipo de cosas que estamos viendo en este pasaje de Malaquías. De que la llegada de este día de Dios representa destrucción para los enemigos de Dios y celebración y vida y sanidad para los que han confiado en Dios. En Lucas capítulo 3, los versículos del 7 al 14, se nos cuenta también de la predicación de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista le dice a la gente que tomen lo que tienen, los bienes que tienen, y compartan unos con otros, con el que tiene necesidad, que compartan sus cosas unos con otros. Y a los recaudadores de impuestos que vienen y le preguntan, él les dice, no cobréis más de lo que os corresponde cobrar. Y a los soldados romanos que se acercan y le preguntan, ¿qué debemos hacer nosotros? Y él les dice, no extorsionéis, no uséis vuestro poder para robarle a la gente, para amenazar y quitarles su dinero. De hecho, contentaos con el salario que estáis recibiendo. Vemos que el ministerio de Juan el Bautista, la forma en que Juan preparó a la gente para la llegada de Jesús, se concentró grandemente en cómo nos comportamos unos con otros. Uno puede pensar, no, si quieres preparar a la gente para acercarse a Dios, tienes que hablarles de oración, de leer la Biblia, de disciplinas espirituales, de volver el corazón hacia Dios. Pero nota que el ministerio de Juan el Bautista no se enfocó en eso, se enfocó en que si quieres de verdad estar bien con Dios, si quieres de verdad buscar a Dios y estar listo cuando aparezca el Mesías, mira cómo estás comportándote con el que está a tu lado. Mira cómo estás tratando a tu prójimo. Le estás tratando con amor, estás compartiendo lo que tienes con los demás, estás abusando de los demás, sacando un beneficio que no te corresponde de los demás a costa de ellos. Y vemos claramente que el ministerio de Juan el Bautista era ese ministerio de volver el corazón de uno hacia el otro, de padres hacia hijos e hijos hacia padres. Porque si queremos estar bien con Dios, y esto lo vemos a través de toda la Biblia, tenemos que estar dispuestos a que Dios nos haga estar bien unos con otros. No son dos cosas separadas. El amar a Dios y el amar al prójimo no son dos cosas que podemos dividir una de la otra y decir, yo amo a Dios y aborrezco a mi prójimo. La Biblia dice, eso es una contradicción. Porque el Dios que dices amar, ama tanto a tu prójimo que dio su vida para rescatarlo. ¿Cómo puedes amar a Dios y aborrecer a tu hermano?, pregunta la Biblia. Juan el Bautista preparó a la gente para recibir esto. Y podemos decir, bueno, este día que está describiendo Malaquías, en el que los malvados son destruidos y los que temen a Dios son liberados y sanados. No sé si eso encaja con el ministerio de Jesús, porque no fueron los malvados en Jerusalén los que acabaron destruyendo a Jesús. ¿No fueron ellos los que consiguieron por fin dar muerte a Jesús en la cruz? Y parece que les fue bien. Bueno, tienes que mirar la historia completa. Sabes que en esa última semana antes de su crucifixión, y a Jesús lo crucificaron no porque Jesús perdiese algún tipo de batalla, sino porque Jesús sabía que ese era su camino para lograr la redención del cosmos. Así que Él voluntariamente fue a la cruz. Él dijo, nadie toma mi vida, yo la pongo.
Él no murió porque hubiese alguien más poderoso que él que fue capaz de derrotarle. Fue totalmente lo opuesto. Jesús voluntariamente ofreció su vida en la cruz. Así que ese evento no es la victoria de los malvados sobre el bien. Pero en esa última semana antes de su crucifixión, Jesús estaba ahí en el templo y en días de Jesús el templo en Jerusalén había llegado a su expresión más gloriosa. Porque Herodes el Grande había invertido muchísimo dinero en reconstruir el templo. Y lo había reconstruido superando la gloria que tenía el templo en días de Salomón. Lo había reconstruido con mármol blanco, con los mejores arquitectos que el mundo había conocido hasta el día. Y hasta el día de hoy no sé si tenemos arquitectos mejores porque hay construcciones romanas que 2000 años después todavía están ahí. Y eso fue el tipo de arquitectura que usó Herodes el Grande para reconstruir el templo. Y en días de Jesús ese templo era glorioso, columnas de mármol por todo alrededor en la parte de afuera. Y todo mármol blanco, era precioso. Y le preguntan los discípulos a Jesús, ¿has visto el templo? ¡Qué maravilla! ¿Y sabes lo que les dijo Jesús? ¿Veis este templo? No va a quedar piedra sobre piedra. Voy a destruirlo. Y él habla de eso como un día de juicio en el que el Hijo del Hombre va a venir y va a traer juicio sobre los malvados en Jerusalén. Y de hecho eso sucedió en el año 70 después de Jesús. En el año 70 entró Tito y hizo un asedio de la ciudad y fue horrible, uno de los asedios más horribles en la historia humana. Para final de ese asedio había miles de personas crucificadas en un círculo alrededor de la ciudad. Cuando por fin cayó la ciudad, entraron los romanos, mataron a miles y saquearon el templo, destruyeron por completo el templo. Y los pocos que sobrevivieron a esa masacre cogieron todo el dinero que había en el templo, y había tanto, ellos habían acumulado tanta plata. Cogieron todo ese dinero del templo y destruyeron el templo, y los pocos que no mataron se los llevaron cautivos a Roma. Y con el dinero del templo y los esclavos judíos que se trajeron a Roma, construyeron el Coliseo. Así que sí, ese fue un día en el que Dios destruyó a los malvados. No salieron ellos en victoria. ¿Sabes quién no fue destruido en el asedio y la caída de Jerusalén? Los que habían creído en el Mesías. Porque antes de la caída de Jerusalén, Jesús ya les había advertido: cuando veáis la ciudad rodeada, salir de la ciudad. Y los cristianos se fueron de la ciudad. Los que habían creído en el Mesías salieron de la ciudad y se fueron a Pela. Y sobrevivieron y no fueron destruidos. Y siguieron en gozo, sirviendo y conociendo al Dios que amaban. Y Dios siguió multiplicando la iglesia y siguió extendiéndose. Y aún el gran imperio romano ha caído y no quedan más que cenizas. Vete a Roma hoy y verás las ruinas de lo que era ese gran imperio. Y ya no hay nada de eso. Ese imperio cayó. Pero ¿sabes lo que todavía está aquí? Y cada día mejor. El pueblo del Mesías. Los que han escogido temer a Dios. Esa es la trayectoria de la historia humana. Nunca dejes que los retos del día de hoy te engañen y te hagan pensar que confiar en Dios es el lado perdedor. Que descansar en Dios es la peor forma de enfrentar, que hay que ser astuto y hay que ser malvado y hay que ser orgulloso para salir adelante en este mundo. ¡Mentira! Ese es el camino seguro hacia la destrucción. Garantía completa. Imagina ese momento cuando muere Jesús en la cruz. ¿Cómo sentirían los discípulos ese momento? Como que Dios había cumplido todas sus promesas, como que Dios es fiel, como que Dios es bueno, como que Dios es victorioso. ¿O sentían que los malvados han ganado? Que los poderes del mal pueden más que Jesús.
Hay momentos en nuestra vida que puede parecer que el mal está ganando. Pero eso es una mentira. Tenemos que entender que Dios está corrigiendo todo lo que está mal. Y nota cómo termina. Que Dios va a traer este día y va a enviar a Elías para preparar al pueblo para ese día. ¿Por qué? No sea que venga yo y golpee la tierra, señalándola para destrucción. La palabra hebrea es jerem. Es la palabra que se usa cuando están conquistando la tierra y Dios le dice, ¿sabes que esta ciudad, no toméis botín de esta ciudad? Quiero que toda esa ciudad la consagréis para mí por medio de destrucción. Destruyáis todo. Animales, seres humanos, la ciudad en sí. No os quedéis con nada. Quiero que me la entregues a mí por medio de la destrucción absoluta. Jerem. Esa es la palabra que se usa aquí. ¿Por qué voy a traer este día? Dice, porque si no lo hago, mi única otra opción es destruir por completo todo. Porque el día que Dios está describiendo aquí es el día en que Dios va a establecer un plan de redención para el cosmos. El día en que Dios mismo va a entrar en este mundo, va a enfrentarse a todos los poderes del pecado y la muerte y los va a derrotar rotundamente en su cruz. Y este es el día que Dios está prometiendo traer. Y dice, si yo no trajese este día, mi única otra opción es jerem. Es destruir todo por completo. Si Dios no redime, si Dios no perdona, si Dios no paga por el pecado del mundo, no le queda otra opción como Dios justo que destruir todo lo que está contaminado por el pecado. Y perdona que te lo diga, pero tú y yo estamos contaminados por el pecado. Y o Dios destruye todo, o Dios interviene para redimir. Y Dios escogió intervenir para redimir. Gloria a Dios. Qué bueno es. Menos mal. La historia humana está llena de advertencias si estamos prestando atención. Puede que nos parezca que los arrogantes y malvados gobiernan el día, parece que están en control de todo, pero presta atención. Puede que parezca que llegan a la cima, que toman el poder, que hacen todo lo que se les antoja, pero abre tus libros de historia y repasa un poquito la historia de la humanidad. Y te pido que observes cuántas veces los arrogantes caen en ruina absoluta. ¿Se acuerdan de un dictador llamado Ceausescu? ¿Se acuerdan de un dictador llamado Saddam Hussein? ¿Se acuerdan de un arrogante llamado Hitler? ¿Cómo acabaron sus historias? Cuéntame. Reflexiona también sobre cómo el pueblo de Dios ha seguido creciendo, cambiando lentamente el carácter general de la familia humana. Piensa en cómo Dios ha cultivado cosas como bondad y virtudes constantemente, lentamente a través de la historia humana, cambiando la forma en que la gente en el mundo entero piensa. Tú sabes que hace cientos de años las mujeres no podían votar, eran propiedad. ¿Por qué en el mundo ya no es así? ¿Por qué la esclavitud en la mayoría del mundo ya ha sido abolida? Porque Dios ha estado obrando por medio de su pueblo fielmente, sencillamente, y ha ido cambiando el tenor de toda la humanidad. Y parece que no tenemos poder ninguno, pero hemos cambiado el mundo a través de estos 2000 años. Si nos volvemos a Dios con temor reverente, si nos comprometemos a que Él nos guíe y nos instruya por medio de su palabra, Él va a traer su justicia como el sol al amanecer. Él nos va a sanar y sí, vamos a ser dañados y heridos, pero Él nos va a sanar. Él nos va a conceder libertad y gozo. Si nos apartamos de Él,
solo nos espera el fuego que no va a dejar ni raíz ni rama. Vamos a cantar un canto ahora y este es nuestro tiempo de responder a Dios y a su palabra. Les pido por favor que se pongan en pie. Y este es tu tiempo, el altar está abierto. Te invito a que vengas y hables con Dios y le respondas a lo que Él te ha estado diciendo por medio de su palabra en esta mañana. Ven y arrodíllate y habla con Él. Si necesitas que alguien ore contigo, voy a estar aquí al lado. Ven, toma mi mano y comparte conmigo y oro por ti en esta mañana. Pero aprovecha este tiempo para responderle a Dios y a lo que Él te ha dicho en su palabra. Ven mientras cantamos.